Saludos desde Carazo. Están bonitos. Y queremos invitarte a que te unas a nosotros. Desde el lugar donde te encuentres. Esto es ¡Conexión! ¡Conexión! Muros rodeando esto, pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré en tus manos.
Antes de entrar al capítulo 1 de Efesios, quiero introducirme expresándote estos 3 puntos que tienen que ver con esta carta. Uno es que esta carta lo que nos está tratando de decir es que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Una de las cosas que Pablo estaba haciendo mucho énfasis en esta carta era un recordatorio. Y ese recordatorio tiene que ver con que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, en pocas palabras, lo que Pablo estaba diciéndole, no solamente estar agradecido por la bendición, sino también entender cómo aplicar estas bendiciones espirituales a través de nuestra vida. O sea, que lo que nos está revelando en esta carta no es solamente para que reconozcamos que hay bendiciones, sino cómo esta revelación puede producir que esas bendiciones que están en los lugares celestiales con Cristo, nosotros tenemos acceso a ellas a través de Cristo. Pero también es importante que a través de esta carta Pablo les está revelando la voluntad de Dios, o sea, el deseo de Dios, el favor de Dios para sus vidas. Entonces, una de las cosas que vemos muy importante también recalcar es que habla acerca del cuerpo, habla acerca de la iglesia, en la cual nosotros somos copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. Entonces, esta verdad que Pablo nos está revelando es que hemos sido llamados y se nos ha concedido toda autoridad en Cristo. Por eso vemos que esta carta nos lleva a una posición no terrenal, sino nos lleva a una revelación, a un entendimiento de que tenemos una posición en Cristo Jesús en lugares celestiales. Entonces, una de las cosas que también Pablo estaba haciendo mucho énfasis a la iglesia que estaba en Éfeso era de que nunca dejó de enseñar todo el consejo de Dios. Y esto aplica hoy a tu vida y aplica a mi vida. Que nunca debemos de menospreciar todo el consejo de Dios que está a través de su palabra, porque es su palabra la que nos va a revelar, es su palabra la que va a instruirnos, es su palabra la que nos va a guiar, es su palabra la que va a abrir nuestro entendimiento para poder saber dónde estamos, en quién estamos, para operar en nuestra vida, haciendo todo lo que tenga que ver con el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Entonces, quiero comenzar en el capítulo 1, en el verso 3, y se lo voy a leer y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y vemos aquí que es donde comienza la acción, porque lo primero que dice es: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está adorando, está alabando al Dios Padre, pero también al Dios Hijo, que es Cristo Jesús. Pero una de las cosas que dice, que nos bendijo con toda bendición. O sea, lo que nos está haciendo entender es que hay una revelación de que hemos sido posicionados en lugares celestiales, pero que esta revelación trae un mayor entendimiento, trae una mayor claridad de que hay una asignación, de que no operamos desde un ámbito natural, sino que operamos desde un ámbito espiritual, que eso conlleva una responsabilidad, pero entender que tenemos acceso a esas bendiciones a través de Cristo, porque es Cristo que nos lleva a esos lugares celestiales. Por eso se vuelve importante estar unidos a Él. Entonces, vemos cómo, número 1, se nos dice que hemos sido provistos de toda bendición espiritual. Cuando leemos la frase que nos bendijo, ahí lo que estamos viendo es una acción de parte de Dios que nos demuestra que hay un favor de parte de Dios para con nosotros. Y la expresión con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo es la palabra en griegos epouranios, que significa lo que está más allá del cielo visible. Y una de las cosas que vemos en la carta a los Efesios es de que
Pablo estaba hablando en ámbitos espirituales. O sea, no tenía nada que ver en lo natural, sino que Pablo estaba tratando de enseñarles algo que él había experimentado también. Pero una de las cosas que me gustó es que dice, el significado en griego es de que algo que está más allá del cielo visible. Y es ahí donde nosotros debemos de entender que nosotros no debemos de operar por lo que nuestros sentidos físicos perciben o puedan observar, sino que tenemos que tener el entendimiento y la revelación de que nuestra operatividad es en ámbitos espirituales. Por eso llamamos las cosas que son como si no fueran. Por eso es que primeramente recurrimos al Padre que está en los cielos para que su voluntad que es hecha en los cielos venga a manifestarse en esta tierra. Pero también vemos de que se nos ha dado algo. Y una de las cosas que Pablo menciona es que dice que se nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces queremos hablar un poco de cuáles son estas bendiciones. Y una de ellas tiene que ver con que tú y yo hemos sido escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. O sea, en pocas palabras, aplicándolo a nuestra vida, Él nos seleccionó. No te seleccionó porque tengas capacidades superiores, no te seleccionó porque seas diferente a otros, simplemente te seleccionó porque hay un propósito de Dios para tu vida, y por causa de ese propósito que Él tiene para ti, te ha seleccionado. O sea, en pocas palabras, le pertenece a Él. Cuando Dios nos selecciona es porque Él nos quiere para Él. Por eso tu vida debe de ser apartada para uso exclusivo de Él, para que puedas ver en tu vida operar la manifestación de su poder, pero también en este tiempo, como Pablo le estaba recordando a la iglesia en Éfeso, que toda bendición ya había sido dada, pero es en esos lugares espirituales, en Cristo. Pero también habla de que nos escogió antes de la fundación del mundo con un objetivo. Y ese objetivo era para que fuésemos santos y sin mancha. Cuando hablamos de santo, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23 dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, cuerpo, alma y espíritu. Entonces nosotros entendemos que la santificación es todos los días de nuestra vida, pero tiene que ver con el hecho de consagrarnos a Él. Entender de que fuimos separados para uso exclusivo de Él. Pero cuando habla acerca de que nos presentemos sin mancha delante de Él, eso tiene que ver con el que yo pueda sentirme sin culpa, el que yo pueda presentarme sin defectos delante de Él. Y hablando en la otra parte donde hemos sido bendecidos, es que dice: en amor nos predestinó. En su corazón ya tú habías sido planificado, aún antes de la fundación del mundo. Pero ese plan que nació en su corazón para que tú fueras manifestado en este tiempo, en esta temporada, para operar en esas bendiciones espirituales que se nos han sido concedidas por medio de Cristo. Entonces, habla de que todo estaba planeado. Y todos sabemos que Dios es amor y Él es la esencia. Y ahí fue donde tú fuiste planeado en amor. No fuiste planeado por tu papá o tu mamá. Simplemente fuiste planeado en el corazón de Dios. Pero por causa de que fuimos planeados en el amor de Dios, también nos dice que fuimos aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, nos hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia. O sea, lo que nos está diciendo aquí, cuando leemos en quien tenemos redención por su sangre, lo que nos está diciendo es que Él fue aquel
el amado, en quien vino a rescate por tu vida y por mi vida. Que vino no solamente a rescatarnos, sino que también vino a darnos salvación. Pero una de las cosas cuando vemos la palabra redención, tiene que ver con perdonar, tiene que ver con ser redimido. Y algo que es similar a ser redimido es cuando dice la definición, una suspensión de una condena que priva de libertad a una persona. Una de las cosas que más adelante vamos a compartir en el capítulo siguiente de la carta de Efesios es que nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, pero por causa de Cristo todo fue perdonado, nuestros pecados fueron redimidos. Entonces, lo que nos está diciendo es, hay un pago por tu penalidad. La sangre de Cristo pagó el precio por tu penalidad y que nos da como resultado el perdón de pecados para que nosotros entremos a esa posición que se nos ha dado en Cristo, a esa autoridad que se nos da en Cristo para poder operar y poder recibir todas esas bendiciones espirituales que están en esos lugares celestiales en Cristo. Pero es necesario que nosotros pudiésemos pasar por este proceso en el cual Él nos rescata y nos trae salvación. Pero también todo esto, toda esta bendición tiene que ver con la practicidad de nuestra vida. Porque dice, para que según la riqueza de su gracia, nos hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia. O sea, en pocas palabras, entender esta revelación nos da una aplicación práctica, nos da una visión práctica de lo que el cielo quiere manifestar en nuestra vida, para que nosotros podamos operar desde esa sabiduría divina que está en esos ámbitos espirituales, en esos ámbitos celestiales. Y para allá ir aterrizando, entender que nos ha dado a conocer su voluntad. Una de las cosas que me gustó que Pablo nunca rehusó enseñar todo el consejo de Dios. Y cuando Pablo enseña todo el consejo de Dios, es algo que nos está diciendo, yo quiero darles a conocer mi voluntad. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios? Lee las Escrituras, porque es su palabra escrita, pero también ahí está manifestada su voluntad para tu vida en todas las áreas, en el área profesional, en el área familiar, en el área de negocio. Ahí está la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Entonces, podemos concluir con lo siguiente, que a través de Cristo se nos ha dado una posición. A través de Cristo se nos ha dado una autoridad, pero es necesario tener esta revelación, no solamente de conocimiento, sino esa revelación pueda ser aplicable a tu vida para que tú puedas experimentar todas esas bendiciones espirituales que están para tu vida en Cristo Jesús. Y para eso es importante entender, uno, que Él nos ha redimido. O sea, Él dio su vida por ti, para que tú puedas tener esa posición y poder operar desde esos ámbitos espirituales en Cristo Jesús por causa de que te redimió. Pero también cuando nos redime y nos hace partícipe y nos da una posición, es una gracia inmerecida, pero es producto de que Él te ha perdonado. Perdón tiene que ver con una acción de perdonar. Perdón es el efecto de perdonar. O sea, que cuando Dios me perdona, Él toma una acción. Pero cuando esa acción de perdonar es tomada de parte de Dios para conmigo por causa de Cristo, hay un efecto que ocurre en mi vida, en la cual yo soy perdonado y mi vida cambia de una vida de esclavitud, de opresión, de estar muertos en pecados y delitos. Paso a ser rescatado. Tengo salvación y se me viene a mostrar y se me viene a revelar todo lo bueno, todo el consejo de Dios para mi vida, para poder vivir el propósito que Dios estableció para cada uno de nosotros. Entonces,
entender todo esto tiene que ver con que el deseo de Dios es revelarnos todo lo que Él tiene preparado, revelarnos su voluntad. Y cuando hablamos de su voluntad, tiene que ver que cómo yo conozco su voluntad a través de Cristo. Porque nosotros leemos en las Escrituras que Cristo mismo dijo, yo no hago mi voluntad, sino hago la voluntad de mi Padre que me envió. O sea, la palabra de Dios fue enviada para producir en nosotros todo el consejo de Dios para nuestra vida. Así que yo quiero motivarte a que en este tiempo entiendas que hay una posición en Cristo para tu vida. Pero es necesario que puedas tener esa revelación, porque cuando hablamos de revelación tiene que ver con que se te quite un velo y a través de la palabra, a través del consejo de Dios para tu vida, la revelación va a venir y te va a permitir ver con mayor claridad, te va a permitir profundizar más en la voluntad de Dios para tu vida, pero es necesario la parte aplicable a tu vida, pero entendiendo la posición que tenemos en Cristo y el acceso a esas bendiciones espirituales por medio de Cristo para tu vida. Así que quiero motivarte a que en este tiempo busques, a que en este tiempo profundices más en las Escrituras, porque en ella está toda esa revelación que va a producir el deseo de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga en este tiempo y estate expectante de lo que Dios va a hacer con tu vida, pero sé que el Espíritu Santo en este tiempo va a traer mucha revelación, va a traer mucho entendimiento, pero sobre todas las cosas el Espíritu Santo te va a guiar hacia todas esas buenas obras que Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo, para que un día como hoy, para que una temporada como hoy, tú puedas caminar en ella y puedas ver la manifestación del poder de Dios obrando en tu vida. Que Dios te bendiga. Somos iglesia en el templo y en las casas. Deseamos estar cada vez más cerca de usted y su familia para que tengan una experiencia extraordinaria todos los días. Para ello, le animamos que se conecte a nuestras plataformas digitales. Darte placer es mi placer. A través de nuestras plataformas digitales puedes disfrutar de contenido que afirme su fe y le ayude a su crecimiento espiritual. Nos conectamos como familia de la fe para que Cristo sea formado en nosotros y escuchemos lo que Él desea para nuestra familia, la iglesia y la nación. Intercedemos en el templo y en las casas. Puede navegar a cualquier hora del día desde su dispositivo móvil o computadora. Te animamos a que puedas tomar la decisión de conectarte a nuestras plataformas digitales. Esfuérzate, porque en este tiempo debemos de estar más unidos. Conéctate, descubre, crece con Dios. www.comunidadosana.info. Síguenos en nuestras plataformas digitales Comunidad Osana.